Seguimos con más Buenos Días América en un momento muy especial. En días pasados estuvimos recordando la batalla de Boquerón y acá con el doctor Euclides y la mesa conversábamos de lo importante del material audiovisual. Yo les contaba del arte nacional y que me tocó ser parte de alguna manera en una película que sin precedentes en el Paraguay. Hoy tengo la oportunidad de tenerle aquí a los creadores de esta idea, a los que realizaron el contenido. Son dos profesionales cineastas profesionales que estudiaron, un orgullo realmente para el arte nacional. Y hoy nos van a contar la historia de Ignacio, la película. Está conmigo, voy a presentar primero a la dama, la querida Giselle Machado. Muy buenos días. Hola Salín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Demasiado felices estamos. ¿En serio? Sí, por la invitación, gracias. A mí sí que es un placer que esté acá, Giselle. Por este lado está el querido amigo Dan Morínigo. Muy buenos días, Dan. Buen día, Salín. Muchísimas gracias por la invitación. Creemos que lo que vamos a hablar acá va a ser nutritivo para todos, ¿verdad? Gracias, Dan, por estar acá. De más está decirle el tremendo aprecio que les tengo, cariño a estos compatriotas que sienten el llamado nacional en el corazón. Esto es mucho más que solamente una película más. Giselle, contame un poco de qué se trata Ignacio propiamente. Vos sabés que nosotros somos los directores de la película. Dan es el director y guionista. Él es director guionista. Y guionista de Ignacio, ¿verdad? Entonces dan cuenta diferente cómo es la historia. Ajá. Entonces cuenta con una pasión porque él escribió el guión. Entonces, Por favor. Entonces le quiero dar la oportunidad a Dan porque después después detrás de cámara me va a decir, yo hubiese contado así. Entonces, ya por andar a su vez, o sea, sí. Contame, Dan, ¿dónde nace Ignacio, por favor? Esto es increíble. Primero decime cuántas páginas tiene el guión. No, y el guión tiene como 200 páginas más o menos, pero eso se va recortando. Eso se va recortando de a poco de acuerdo a la necesidad que hay en la producción, porque a veces es muy descriptivo y eso con dos tomas vos ya tenés lo que vos tratando de transmitir. Ignacio nace con una necesidad de mostrar la vulnerabilidad que puede llegar a tener un niño y a pesar de eso hacerle frente a potencias que superan sus capacidades como niño, como inocente, y que aún así no tiene problema de poder hacerle frente a esa realidad, ¿verdad? Y lo que por sobre todas las cosas creo que plantea, hay una grieta bastante, siempre hablamos de la grieta política que puede llegar a haber. Creemos de que la invasión al territorio paraguayo es uno de los fundamentos de la historia, ¿verdad? Ya sea las razones que sean, que hayan sido, que alguien haya venido a entrar en tu casa y la necesidad que vos tenés de defender tu territorio, creo que es la base de todo lo que envuelve la historia de Ignacio, ¿verdad? Defender tu territorio. Solamente remarco cosas que para nosotros son evidentes, pero para la teleaudiencia no. Esto se da en un contexto de la guerra de la Triple Alianza. En el contexto de la guerra de la Triple Alianza, Ignacio es un niño que vive en ese tiempo. Su papá es maestro de una escuela. ¿En dónde? En Piribebuy. En Piribebuy, la tierra en parte del señor Euclides también, de su familia. Ahí se da. Ahí se da toda la película gira alrededor de eso. El único momento donde hay otra ubicación es en Tuyutí, ¿verdad? ¿Y su mamá? La mamá, todos son de ese lugar. El papá es docente de los niños, pero tiene un pasado del ejército. O sea, él era parte del ejército paraguayo, que en el momento que estalla la guerra, el papá tiene que volver al ejército. Lo que pasa es que Ignacio tiene una cercanía, un vínculo muy cercano con el papá, un sentimiento, o sea, tienen un sentimiento que los une entre padre e hijo, que hace que los meses van pasando y el niño quiere ir a traerle en su inocencia, pensando que podía traerle al papá de vuelta a casa. Recuperarle, y él se va a buscarle a los campos de batalla al papá. Y ahí se encuentra con toda esa realidad. Sí. O sea, que me emocionó porque me acuerdo, ¿verdad? Todas estas tantas reuniones. Y me acuerdo que le pregunta en un momento un compañero de armas ya, un soldado le pregunta, va a depender de Nairo Arubi. En 100% guaraní la película. Y él le dice, la Xerayire. O sea, muchas veces nosotros pensamos que toda la gente luchaba por cuestiones políticas o entendía... La gente estaba ahí por su familia, por sobrevivir, por su... A lo mejor no entendía qué es lo que pasaba, no había Twitter. Exactamente.
Sí. Contame, por favor, cómo fue esta grabación. Vemos imágenes ahí detrás de cámara. Como director allí, contame, por favor. Esta peli fue a puro pulmón. Fue a puro pulmón. El famoso... Hicimos como pudimos, pero hicimos como pudimos de una manera que superó todos los límites y yo creo los récords a nivel país, ¿verdad? Nosotros tuvimos aproximadamente como 2.000 actores en escena. Tuvimos aproximadamente, porque Dan después va a contar un poquito más, en la película se desarrolla 3 batallas importantes. La película está basada totalmente en hechos reales. Hechos reales, todo lo que aconteció en la historia cuando antes Dan de escribir el guión, se reunió con historiadores, leyó muchísimo, o sea, está basado en hechos reales, ¿verdad? Es una película 100% histórica y cada suceso que Ignacio va pasando son hechos reales que el Paraguay vivió, ¿verdad? Entonces, Ignacio, el niño, va representando cada época de nuestro país. Todo lo que vemos ahí, capaz sí, Ignacio, la familia es ficción, pero claro, cada hecho es real. Okay. Entonces, nosotros quisimos plasmar tal cual, mostrar en la película. Claro, primera película, capaz, una de las primeras películas bélicas en Paraguay, entonces como no había mucha experiencia en el ámbito de poder desarrollar batallas, manejar tantas personas, nosotros trajimos un director de Perú que tiene experiencias en batallas bélicas, entonces en cómo organizar, cómo armar puestas en escenas, todo le trajimos para que él pueda dirigir una de las batallas más importantes que se desarrolla en la película, que es la batalla de Tuyutí. Entonces él vino, plasmó toda la escena, nos ayudó bastante en eso, porque de repente capaz muchos colegas nos hicieron, ¿cómo hicieron? ¿Cómo desarrollaron tanto? Porque es algo que nunca se hizo. Entonces ahí hicimos un masterado con este director y vino a dirigir una de las batallas. Tuvimos 2.000 actores en escena, tuvimos aproximadamente como 500 caballos. 500 caballos. 500, entonces siempre nos dicen así, en el cine es esto, ¿verdad? Si vos querés que te vaya, que sea fácil, no hagas esto. No metas niños, animales y después, niños animales, ¿verdad? Entonces nosotros hicimos todo. Tuvimos aproximadamente más de 600 niños en escena. Aparte, otra vez tuvimos más de 500 caballos. Ahí está, y los explosivos, ¿verdad? Hay una película muy conocida acá que tuvo aproximadamente 2 explosivos que se ve. Nosotros tuvimos más de 80 explosivos, armamento, o sea, hay una producción muy interesante, o sea, hay una propuesta de producción muy interesante que ya después podemos, o sea, seguramente vamos a mostrar el teaser y ahí se plasma. Entonces, siempre fue en nosotros poder hacer lo mejor porque siempre... La base de todo esto es el amor al Paraguay. Dijo un amigo nuestro, ¿verdad? Si Estados Unidos o si otro país tuviera la historia que nosotros tenemos, que es una historia única, hubiesen hecho 1000 películas ya, y series y todo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una historia única que literalmente el mundo... Yo sé que acá va a ser un impacto para las personas, para los jóvenes, va a encender algo esta película, pero también para el mundo. Va a hacer que conozca que hay este material, un país poderoso, que tiene una historia única y sobre todo, que fue un país que renació de las cenizas, porque Ignacio significa eso. Ignacio significa renacido de la... Ese es el nombre, significa eso el nombre. Sí. Renació de las cenizas. Renació de las cenizas. ¿Cómo se llama? ¿Mi lucha, mi sangre? Mi tierra, mi sangre. Mi tierra, mi sangre. Mira cómo me acuerdo. Sí. Quiero solamente mostrar el teaser porque creo que es lo que la gente quiere ver de todo esto tan increíble que hicieron. Yo les admiro profundamente a estos jóvenes. Creo que les conocí hace como 3 años y de alguna manera soñé con ellos esta película maravillosa. Quiero felicitarles una vez más y brevemente, ¿ustedes se formaron en esto? Ustedes son artistas, yo admiro tanto porque yo no soy artista, ¿verdad? Pero creo que somos más personas que se animaron a arriesgarse, ¿verdad? Eso me gustaría que los jóvenes que puedan llegar a ver o sentir como una especie de estímulo esto, que se animen a hacer las cosas, ¿verdad? Porque creo que falta eso de animarse y a medida que uno se va animando, encuentra personas que van queriendo apoyar esto, ¿verdad? En nuestro caso... sentimos un compromiso muy grande por esa historia, por ese momento de la historia. Creemos que hay un punto de inflexión que determinó el resto de lo que estamos viviendo hasta la fecha. O
o sea, culturalmente, socialmente. Entonces creemos que es un foco en el cual deberíamos de prestar atención a lo que pasó en esa guerra, ¿verdad? Wow. Si se puede llegar a reconstruir cosas de nuestra identidad a partir de eso, creemos que ya estamos... Qué importante. Antes de ir al teaser, quiero contarles que esto no es una película donde se habla del Mariscal López o se habla de Eugis Díaz. Es una película que se habla de una familia tradicional paraguaya. En ningún momento ustedes van a ver alusiones políticas. Es probablemente lo más certero de cómo se vivió la guerra. Porque nosotros que somos fanáticos de la historia estudiamos la versión lopista, antilopista, y capaz había gente en Paraguay que no tenía ni idea de quién era el don Pedro II. Claro. Que- Y lo primero que te preguntan cuando nosotros llegamos con la peli y te dice, ¿y usted la película es lopista o antilopista? Eso es lo primero que te preguntan. Se reduce a eso. Claro, antes que vos le digas, ¿son lopista o antilopista? Y yo le digo, no pasa por ahí. Es la vida de un niño, cómo vivió una familia campesina que no sabía, no entendía mucho y tenía que tratar de defenderse en esa época. O sea, cómo vivió el pueblo paraguayo en esa época. Y es 100% en guaraní, diré. 100% en guaraní. ¿Y cómo 100%. hicieron? Porque hablamos ni en guaraní, pero 100% en guaraní. ¿Vos sabés 2000 actores. Vos sabés que nos dimos cuenta de que costó un poco encontrar los actores que hablen 100% guaraní, pero en el caso del niño era un niño que ya hablaba guaraní naturalmente. Ignacio. Sí, ¿De exacto. dónde es él? Él es de Lambaré, pero el contexto mirá. en el cual él se desarrolló, toda su familia hablaba en guaraní, entonces logramos que sea natural todo lo que él hablaba. Por favor. se me Porque, pide gracia. porque Su nos dimos primera cuenta- lengua es guaraní. Su primera lengua por el hecho de que nos dimos cuenta de que si alguien memoriza el guión en guaraní, no es muy evidente. Entonces, en el caso de él era bastante natural y eso aportó una naturalidad, espontaneidad. Había cosas que él aportaba de manera Fuera del espontánea, guión. fuera del guión, que quedaban súper bien. Entonces, eso fue un... Por favor. Mis queridos amigos, les quiero invitar. Yo aprendí con ellos que es un teaser. El teaser es, podemos decir en palabras cristianas, pre-trailer. Es como antes del tráiler. Y es lo último que tiene Ignacio la película. Le invito a disfrutar. Son 3 minutos y te invito a que no te despegues la pantalla por estos 3 minutos. Ignacio. Yo era Ignacio, de año 1869 Rupí, hace ya la mitad de Kobe. Murió Cota Venda y por ahí la situación y nada. Ay, por ahí la situación año está, ve. Amo río costa de la llevo, pues costa a ver, Se mandó cuando doña Silvia. Usted venía de Ari y Bahía, Yo digo, ya me proyecté con ese mío. antes peor era problema. Oye, ya pota, Hilario. Ya me voy a ir a ya vimos ahí en Dúa. Sí, a bebita. Se puede aguasuta. Guarajuisha. Oye, por 5 años yo por la ya hay que te dijimos, mamá, ya le digo, cuando hay que tu ve, mamá y papá. Oye, mamá, se ve, hoy jamu, guru. Ahora, mana, se ve, chupe. Pero no entregamos ahí, a esa lleguita, chupe. Ya, que ya voy a botar ahora, ya hay potaba. Ya de sueño, ya dubio, Juan. Mamá, ya puta, que puta, como ese tu
agua sube allá delegado. Cuando entendemos. Contame. Bueno, para nosotros es impactante saber de que esta historia puede llegar a ser parte de la construcción de la identidad de muchas personas, de muchos adolescentes jóvenes, que sentimos nosotros como el avance que pudo haber tenido en ese momento esos tres ejércitos hacia nuestro territorio. Escuché que estaban hablando sobre esa especie de colonialismo de afuera, pero con todo lo que tiene que ver con los medios, con lo digital. Y creemos que esta propuesta puede llegar a ser una resistencia hacia lo que es nuestro y la raíz de donde nació toda esta soberanía y esta bandera, ¿verdad? Entonces, El apoyo del gobierno en esta película. ¿Cuántos años hace que están y no se puede estrenar todavía esta película, chicos? Y van a ser 3 años. Van a ser 3 años. Sí. Es una película, se ve una película, lo primero que te preguntan es, ¿cuánto les costó esta película? Porque es una película de mucho presupuesto. Y yo creo que merece una excelencia, ¿verdad? Porque yo creo que esta película nos va a representar en el mundo de que conozcan la historia de nuestro país. Nosotros nos vamos un poquito más allá y no conocen la historia del Paraguay, no conocen esta guerra, no conocen de repente. Entonces yo creo que es una película que se merece la excelencia, ¿verdad? De poder producir algo bueno. La postproducción. En la postproducción, hoy estamos en la etapa de postproducción, estamos editando la película, pero sí, como es una película de alto presupuesto, nosotros no podemos terminar todavía porque seguimos, ¿cómo se dice?, luchando con eso, con la falta de presupuesto o de apoyo, ¿verdad? yo quería aportar algo ahí, eso, Salim, porque nos dimos cuenta de que toda historia que vos puedas llegar a contar siempre se busca que tenga una connotación global. O sea, lo primero que a nosotros nos dicen es que sea más globalista. Entonces nos dimos cuenta que eso es como la premisa principal de la gente que quiere apoyar viniendo del sector público, porque se busca algo que tenga más relación con el mundo. Y creemos de que esto no está ajeno a lo que está pasando en el mundo hoy. Las guerras no son parte del pasado, son parte del presente. Y creemos que esa propuesta es interesante a pesar de que sea en guaraní, a pesar de que hay una bandera nuestra, a pesar de que aparentemente todo eso da una connotación muy nuestro. Y creemos que ese es uno de los problemas. Si nosotros abordamos un tema que tiene más que ver con un problema en el mundo esté pasando, es como que vos recibís más apoyo. Ese es el flagelo que yo pude identificar a lo largo de estos años, ¿verdad? Una agenda más globalista tiene mucho más match con el cine hoy. Sí. Respaldo. Ok. Vamos a hablar con Claudia Melgarejo, mi querida Claudia. Bueno, Salim, vos sabés que antes que nada me gustaría felicitarle a Dan y Giselle por haber iniciado este proyecto, que ustedes dicen lo han hecho a pulmón, pero sin embargo han conseguido que 2.000 personas elijan estar en el proyecto, ¿verdad? Lo están haciendo con seguramente fondos, no vienen nomás de otra parte que no sea de ustedes, ¿verdad? O sea que sí se fondeó la película, pero con el esfuerzo de ustedes. Me parece súper interesante lo que hacen, esa es la discusión que teníamos hoy. Y me llamó la atención esto que ustedes decían, que lo primero que le preguntan es lopista o antilopista, más allá de querer saber, más allá de querer conocer qué es lo que pasó en esa contienda. Me parece genial que ustedes rescaten un lado humano, porque antes de ser anti o pro, está esa persona que vivió, está Ignacio, esa es su vida, que puede ser la vida de cualquiera de nosotros en ese momento, ¿verdad? Así que nada más que eso, felicitarles y decirles esto que me llama la atención, porque siempre tenemos que ser el pro y el anti, y no se puede hacer nada más como un conozcámonos, entendámonos, y a partir de ahí vos construís tu criterio. Así que genial, felicitaciones. Gente, quiero darle la palabra nomás. Hace unos años tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Euclides
y coincide bastante espiritualmente en los sentimientos nacionalistas con nosotros. Y sé que él va a tener una opinión bastante importante. Doctor. Casual, yo no sabía que iban a venir estos héroes civiles que son Dan y Giselle. Héroes civiles digo porque en ellos, a pesar del gobierno y del Estado, ellos están en la resistencia ante la invasión. La invasión territorial como fue antes y la invasión cultural como es ahora. Y estuvimos hablando de la importancia del cine, creo que fue el lunes, Salim, y esto no es casualidad, hay una causalidad en la presencia de estos compatriotas admirables. Y creo que el mensaje de ellos es que el Estado tiene que hacerse cargo. El Estado no puede meterse en la cultura, porque la cultura es talento y espontaneidad. Lo que tiene que sí meterse es crear el ambiente, el escenario, la logística para que ese talento pueda ser desarrollado. Porque creatividad y talento es sinónimo de cultura. Y la cultura hace a una identidad concreta como la que acaban de explicar ellos. Y sobre todo hay una reivindicación indirecta, pero fáctica, de la lengua, que es muy importante, sobre todo en el campo del cine. Yo no sé si ustedes llegaron a ver una película era en otras características, ¿verdad? Pero creo que era cine nacional, paraguayo-argentino, La sangre y la semilla. ¿No se acuerdan de eso? No. Los años 50, en la época de Hijo de Hombre, Choferes del Chaco, que de alguna manera era una especie de reivindicación de lo nacional, del amor a la tierra, sin necesidad de contaminación política. ¿Y qué es lo importante, me parece a mí, por lo que estuve escuchando, y el resto ya es intuición? ¿Cómo? Por la vía de la escenificación de una circunstancia familiar concreta, se revela una cultura que traspasa la coyuntura política. Aquí da igual quién estaba en el gobierno, acá era defender la tierra, defender la invasión. Y casi es una manera, es inconsciente, porque a Ignacio no creo que la hayan educado, salvo el padre que era docente. Pero el padre docente, ¿de dónde sacó ese amor a la tierra, amor a la identidad? O sea, esta película va a traer muchas interrogantes, pero acá lo importante es rescatar por la vía de la... ¿Cómo pico 3 años y no poder todavía editar software agüere? ¿De software agüere? No, es inaceptable. Es decir, esta es una deuda que tiene el Estado con la creatividad juvenil, la creatividad ciudadana. Y no hay, el cine transmite muchas cosas. El cine es mucho más educativo que cualquier decreto, que cualquier propaganda, que cualquier tapa de diario. ¿Por qué? Porque el cine recurre a todos los mecanismos, a todos los sentidos para transmitir. Y yo no sé, la verdad que no sé si felicitarles, admirarles. Tengo sentimientos encontrados, porque la admiración es una obviedad. Y la compasión también es una obviedad. Ese tu mayor es la plata. ¿Para qué carajo está el Ministerio de Cultura? Que en este momento están ahí en Barcelona escuchando jotas aragonesas cuando deberían preocuparse, digamos, de cómo estimular el cine. Y a la hora de estimular el cine es la plata. Fíjate vos, terminada la Segunda Guerra Mundial, Italia, que estuvo al servicio del eje, pero los partisanos recuperaron, se hicieron las famosas películas sobre la Segunda Guerra Mundial. El ladrón de bicicleta, Schussheim, de Alfredo de Sica. Y bueno, ¿por qué nosotros hoy, que tenemos la invasión cultural por la vía de la globalización, que hay que entenderla, y explicó muy bien Dan, por la vía de que, esto va a tener más recursos y hay que globalizar más? Sí, hay demasiadas cosas que hay que aprender. Esto es lo que debería llevarse, lo que antes teníamos, el famoso cine debate. ¿Ustedes se acuerdan del cine debate? El cine club que organizaba los medios modernos de comunicación social de la Universidad Católica, que funcionaba en Cristo Rey. Todos los domingos había el famoso cine club. Se exhibía una película y después había un debate sobre el mismo. Fue creando una cultura que en ese momento era un mecanismo de resistencia a la dictadura. Esto debería llevarse a un cineclub, a un debate en las universidades, llevar la película de Ignacio, la Facultad de Derecho, en la Facultad de Medicina, en las iglesias,
y discutir. ¿Pero la iglesia para qué está? ¿Te va a liberar del alma del demonio? ¿Cuál es el demonio hoy día? La penetración cultural, la invasión, el sometimiento, la industrialización de la pobreza. Este es un cinturón de seguridad en nuestra soberanía de la que hoy hablábamos. Y bueno, yo creo que el talento de esta gente es admirable. Y me reconcilio de vuelta. Yo a veces digo, puta carajo, esta sociedad de mierda. No todo huele a podrido en Dinamarca. Gracias, Muchas maestro. gracias. Gracias, maestro. Gracias. Nos despedimos. Gracias. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Salim, por esta oportunidad que nos dieron acá en el programa de poder compartir esto. Creemos de que es una revitalización para nosotros, saber de que es una batalla lo que estamos haciendo y que nos sentimos también estimulados por esa historia de gente que fue resistente, resiliente y que supo dar la lucha y la batalla, ¿verdad? ante cualquier sistema, ¿verdad? Entonces creemos de que esto tiene que ver con eso y muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias, Dan. Mi querida Giselle. Gracias. Y no, como último acotando, la película está bien hecha, Salim. Está muy bien hecha. Y no por ser una dirección nuestra o parte, nos fuimos a hacer la edición, parte de la postproducción en Buenos Aires, nos reunimos con varios directores muy reconocidos en Argentina de cine y pudieron ver el corte final de la película. Sin conocer nuestra historia, se levantaron y aplaudieron y dijeron, no sabía que el Paraguay tenía esa capacidad de hacer cine y el talento. No sabían la historia tampoco. Y no sabían la historia, sobre todo. Entonces, nosotros dijimos, esta película está bien hecha, está bien contada. Entonces, porque de repente la gente no te da oportunidad porque sos muy joven o porque no tenés trayectoria o porque no hiciste algo, pero necesitamos esas oportunidades justamente para poder crecer. Los jóvenes necesitan esas oportunidades y entonces quería acotar a eso, que la película está bien hecha y que sí necesitamos esa oportunidad para que puedan creer en el talento paraguayo y que sí hay capacidad de poder hacer algo bien hecho. Yo creo que con Ignacio vamos a demostrar eso. Que viva el verdadero Paraguay libre y soberano. Vamos a la pausa. Era Ignacio, de año 1869 Rupí, a ya la mitad de Kobe.